Tu novia te habla. M. Lambert. Lo intangible femenino. ¿Os esperáis, señores, que os defina a la mujer? Mucho me cuidaré de hacerlo. Una mujer es, por definición, el ser indefinible. Ella cambia más de 7 veces al día. Una pequeñez la distrae y todo la aburre. La menor atención le causa un placer inmenso y nada la satisface. Es un abismo de egoísmo y sin embargo se dice que es capaz de todas las abnegaciones. Puede transfigurar una existencia, puede también envenenarla. Unas veces es lo mejor, otras lo peor. A menudo las dos cosas a la vez y lo mediocre además. En suma, ella es intangible. Y hasta creo que es el primer rasgo que llama la atención de un observador atento. Una tal complejidad que cuando creéis haber comprendido, os dais cuenta de que no habéis comprendido nada. No pocos muchachos corren el peligro de desorientarse por esto, y matrimonios muy jóvenes han visto romperse sus primeras ilusiones. Luego es preciso hablar de ello. Veamos, ¿acaso no os ha sucedido llegar a exasperaros por el enfurruñamiento o la rabieta de vuestra hermana o de vuestra vecina? Ayer sonriente, amable con vosotros, esta mañana con el ceño fruncido y la cara larga. Volvéis la espalda alzando los hombros. ¿Qué puede haberle sucedido? No entiendo nada. Pues bien, no comprendes nada porque tú eres un muchacho y ella es una muchacha, sencillamente. Eso es tan fácil como dar los buenos días, pero había que pensar en ello, y tú no lo habías pensado. Tú crees que ella es como tú, como los otros muchachos, un camarada con faldas y eso es todo. Pues bien, desengáñate, eso es falso, archifalso, y de allí vienen todas las confusiones, todas las incomprensiones entre muchachos y muchachas, y a veces las desavenencias entre esposos. No se ha tomado el tiempo ni el trabajo de preguntarse lo que era el otro, físicamente, moralmente. Primera parte. La constitución física de la mujer. Físicamente, ¿qué es la mujer? Un ser especialmente organizado en vista de la maternidad. Sin duda, vosotros no ignoráis, por lo menos de un modo global, las consecuencias fisiológicas que esto lleva consigo para ella, pero ignoráis a qué cuidados le da derecho. Ignoráis hasta qué punto esto modifica su estado nervioso y su carácter. En la práctica, frecuentemente se hace caso omiso de estas diferencias fisiológicas. Por consiguiente, se juzga y se le pide demasiado al compararla con el hombre en relación al trabajo. Qué lejos se está de los cuidados que se le deben, por ejemplo, en el campo, en donde no se comprende que una muchacha no rinda tanto como un muchacho. Mirad cómo opinan la mayor parte cuando la evalúan según su rendimiento en la faena. Ah, esa sí que es una mujer, trabaja como un hombre. Elogio que podrá honrar la energía de la campesina en cuestión, pero que no le da ningún honor al que lo pronuncia, pues demuestra una total ignorancia acerca del papel natural de la mujer. A veces, sin respetar el estado delicado de una joven mujer, se enfadan porque se atrasan los trabajos, no pudiendo ella seguir el ritmo de los demás, ya que el hijo que lleva en su seno le pesa a sus riñones y la sofoca. Ciertamente, esto sucede con menos frecuencia en las ciudades, donde influyen mayormente los benéficos efectos de la civilización y de servicios sociales. Sin embargo, también allí se le pide a la mujer esfuerzos que la afectan, como el participar en la vida mundana, con veladas, paseos, fiestas, competencias. Es una mentalidad detestable que olvida no solo el sentido de la dignidad moral de la mujer, sino hasta el simple sentido de su naturaleza de mujer, de su complexión física.
Es preciso que vosotros hagáis comprender en torno vuestro que la finalidad de la mujer no es rendir en el trabajo tanto como el hombre, no es igualar su fuerza física y su resistencia, sino que su finalidad es acumular en su juventud para luego prodigar, hecha mujer, todas sus fuerzas al servicio del hogar. Primero, su fragilidad física necesita cuidados. Si Dios ha edificado su cuerpo de tal manera que todo entero esté adaptado a la maternidad, eso quiere decir que no se debe, durante su juventud, exigirle un rendimiento máximo en cualquier momento, ni exponerla al frío y a la lluvia, a los trabajos pesados, sin tener en cuenta sus fatigas y sufrimientos. Eso quiere decir que no hay que juzgar la resistencia de la joven por la habilidad en la natación, las desveladas en fiestas y bailes, los partidos de basquetbol u otros deportes que ella es capaz de emprender de una manera atrevida como los muchachos. Esta resistencia, casi iba yo a decir, esta competencia deportiva que admiráis complacidos y entusiastas, puede pagarse muy caro más tarde. Sucede, en efecto, que esas intrépidas se encuentren agotadas después de unos meses de matrimonio o de una primera maternidad. Hasta sucede que sintiendo pesar sobre sus hombros la carga de un hogar a la que físicamente no se habían preparado, confiesan tristemente: si lo hubiera sabido, nunca hubiera abusado de mis fuerzas como lo hice durante mi juventud. Las juzgaréis, pues, según la manera con la cual ellas sabrán reservar su vigor para las tareas del hogar de hoy y de mañana. Más tarde, cuando estéis casados, tendréis el mismo gran empeño en proteger la preciosa carga que vuestra esposa un día llevará en sí, y cuya presencia no permite que se le exija durante largos meses esfuerzos exagerados. Por falta de cuidados, ¿sabéis lo que le puede suceder? Centenares y centenares de pequeños seres no llegan a ver la luz del día porque su mamá, imprudentemente, hace esfuerzos excesivos para continuar a toda costa su trabajo. Otros nacen antes de término, poniendo en peligro a la vez la vida de la madre y la del niño. Otros vienen al mundo inválidos. Os puedo citar el caso de una mujer que poco tiempo antes del nacimiento de su cuarto hijo, quiso cargar para ponerla sobre la estufa una cubeta llena de ropa mojada. Ningún accidente inmediato sobrevino, pero el niño nació inválido. He ahí un niñito que toda su vida sufrirá en su carne las consecuencias de una imprudencia de su mamá. No solo el trabajo mata. Las maternidades demasiado próximas una a otra, cuando la madre no tiene tiempo entre los nacimientos de reponer sus fuerzas, acaban por agotar. Pues, o bien ella va más allá de sus fuerzas físicas, o bien se siente moralmente exhausta, se le apaga el entusiasmo y todo en torno suyo se resiente y padece por ello. Seréis capaces en esos momentos de dominaros lo suficiente para evitar que vuestra esposa no se doblegue bajo una carga demasiado pesada para sus hombros. Semejante dominio de sí mismo en plena vida conyugal no se adquiere como por encanto. Por el contrario, estad seguros de que todos los esfuerzos acumulados en el curso de una juventud pura lo preparan y garantizan una profunda felicidad para vuestro hogar. Segundo, necesita comprensión. Los hombres ni siquiera sospechan la suma de pequeños o de grandes sufrimientos repetidos que acarrea a la mujer su papel de madre, y eso mucho tiempo antes y después de los periodos de maternidad. Lo que os pedimos no es que nos otorguéis un premio de virtud por eso, sino que tratéis de comprendernos y compadecernos un poco. Hay horas en que una está cansada que ya no puede más, y sin embargo, hay que seguir caminando sin descanso, sin parar, porque al volver del trabajo hay que preparar rápido la comida, hay que lavar los trastes, arreglar la ropa, barrer la pieza. Entonces, ¿cómo se aprecia la gentileza del hermano mayor que va a acarrear una cubeta de agua, que le da una manita a la hermana, o la generosidad del marido que sacrifica un poco de su descanso bien merecido para secar algunos platos o cuidar un ratito a los niños?
¿Cómo se aprecia la actitud delicada del esposo que, lejos de desinteresarse de su esposa cuando ella espera un bebé porque ella rinde menos trabajo, en lugar de bromear con sus camaradas de un estado que le es penoso desde todos los puntos de vista, la rodea de atenciones y de un respeto creciente? Es tan hermoso lo que pasa en ella, que se desarrolla misteriosa, lenta, perfectamente hasta el día en que podrá vivir con una vida personal, pedacito de hombre, nacido de él y formado de ella, dotado de un cuerpo y de un alma. Esa alegría que tendréis un día de ser papá, vuestra mujer la compra muy cara. Por eso pondréis todo vuestro afán, ayudándola efectivamente en sobrellevar vuestra parte de esa carga, llena de esperanzas y felicidad que será vuestro hijo. Tercero, el carácter de la mujer sufre el contrapeso de esta fragilidad. Si la salud general de la mujer está grandemente afectada por su aptitud para la maternidad, su carácter no lo está menos. ¿Acaso no habéis dicho alguna vez: otra muchacha más que llora? Dios mío, qué latosas son sus lágrimas. ¿Y no os ha sucedido que tengáis que romperos la cabeza tratando de adivinar en qué podríais haberla ofendido o causado alguna pena? En nada, muy probablemente. Si ella es franca, hasta os asombrará insistiendo que de veras no tiene ninguna pena, ninguna razón para estar triste. Llora porque tiene necesidad de llorar, eso es todo. Es un estado nervioso y no hay más que esperar que pase. No tratéis demasiado de razonar con ella ni de ver claro, perderíais el tiempo. Dentro de algunos días eso se irá como ha venido. Esos momentos de irritabilidad, de capricho, hasta de verdadera angustia, no son por cierto un honor de nuestro sexo. Son un hecho muchas veces comprobado que pide de vuestra parte, novios y maridos, un poco de dulzura y mucha paciencia. Dejad pasar la tempestad, sin echar chispas si es posible, y esperad que vuelva el sol. ¿Veis cómo la providencia ha hecho bien las cosas colocando a vosotros, gallardos, fuertes, rara vez cansados, al lado de nosotras, mujeres desiguales y variables, como el elemento que nos confiere constancia y estabilidad? El estar vosotros a nuestro lado nos causa gran satisfacción y profundo sentimiento de seguridad, pues las mujeres de buena gana admiramos vuestra fuerza, vuestra salud y todo lo que propiamente os hace viriles a nuestros ojos. Pero os equivocaríais al usar la misma medida para tasarnos. No seáis, pues, como capataces de trabajo, ni exijáis de nosotras energía física a toda prueba. Sabed ver y amar en ella, desde ahora, esa feminidad que la hace frágil y delicada, e invoca la fuerza de vuestros brazos para acurrucarse en ellos como un pájaro tembloroso para protegerse de no se sabe qué peligro. Esa amable debilidad aumentará vuestro valor, y en las horas de intimidad ella repetirá a vuestros oídos la frase bien conocida: tú me has vuelto más fuerte al apoyarte en mí. Segunda parte. Constitutivo psicológico femenino. Estando ya bien persuadidos de que fisiológicamente la muchacha no es un muchacho, ni la mujer un hombre, os costará menos trabajo comprender que moralmente ella difiere por completo. Un hecho domina su ser moral y explica la mayor parte de sus reacciones. Ella es toda sensibilidad, toda afectividad. Desde el punto de vista intelectual, ¿qué resulta? Se oye a veces la pregunta: ¿es más inteligente la mujer o el hombre? Supongo que no esperáis que os diga con absoluta determinación si es o no más inteligente que su compañero, pues las hay sumamente inteligentes, y este quizás es el género de superioridad que el sexo fuerte más difícilmente le perdona. Las hay muy tontas, pero esto se ha dicho sin ofenderos, sucede lo mismo entre los muchachos. Lo que puedo decir con certeza es que su capacidad intelectiva es de distinta clase. Casi se podría decir que difiere en calidad,
así que es inútil compararla con la del hombre. Su inteligencia, como su cuerpo, está al servicio de la sublime misión que Dios le asignó en la familia y en la sociedad. Por consiguiente, su intelecto, más que deducir, adivina, juzga según el corazón, colorea los juicios con el toque de su imaginación y utiliza en el razonar el material muy variado de sus recuerdos. Primero, ella adivina. O, para hablar de una manera más precisa, ella piensa intuitivamente. Vosotros razonáis, siguiendo caminos lógicos, con subidas, bajadas, virajes, etc. A ella le sucede ir en avión, ir directamente al objetivo y caer en lo justo. No os aseguro que ella esté siempre bien en sus cuentas, cuando las hace, o que sea capaz de construir un plan de organización de todas las Américas. Pero todos saben que en negocios la mujer es más astuta, más taimada y exigente que el hombre. Sí, ella analiza pronto una situación, adivina una intención, describe un retrato. Eso puede tener su lado malo y degenerar muy pronto. Ninguno de vosotros ignora la facilidad de estas señoritas en captar los defectos de las gentes para ridiculizarlas. Ahora bien, los piques de lengua de las mujeres son algo así como los golpes de tijera en la reputación de los demás. Y hasta creo que eso es lo que os da miedo cuando se trata de abordarlas para hablar seriamente. Tenéis miedo de no saber expresaros y nada os paraliza tanto como sus pequeñas sonrisas de malicia. Segundo, ¿cómo juzga ella? Los juicios de las mujeres se dejan llevar a remolque mucho más por su corazón que por su razón. Tanto mejor para aquel a quien aman. Es un héroe, es un santo. Y tanto peor para aquellos que no les caen bien, pues fácilmente injustas interpretan mal todo lo que ellos hacen o dicen, aunque sea perfectamente correcto y digno de alabanza. Para ella, mucho más que para el hombre vale el refrán: el corazón tiene sus razones que la mente ignora. Cuando se trata del juicio emitido por una mujer, hay que tener siempre en cuenta el juego matizado de sus simpatías y de sus antipatías y preguntarse cuando la vemos entusiasmada por una idea, ¿quién es la persona que para ella encarna esa idea? Una mujer se apega rara vez a una idea por sí sola, se prenda de una persona y de sus ideas al mismo tiempo. El escollo está en que corre el peligro de ser superficial. Basta que un joven no sea cuidadoso de su presentación para que ella lo denigre sin misericordia. ¿Has visto qué maniquí? Siempre con sacos tan cortos, demasiado cortos. Ya puede aquel, después de eso, ser poseedor de la inteligencia de un Einstein. A nada le sirve. Había que vestirla mejor. Este pequeño capricho femenino puede ser útil no perderlo de vista una vez casados. Muchos maridos se descuidan al cabo de algunos meses de matrimonio y se olvidan de que cierto cuidado de la persona y de la ropa es indispensable para no desagradar a su mujer. También puede seros de gran utilidad recordar que para conquistar el corazón de una joven es tonto tratar de llamar la atención con crudezas de lenguaje, brusquedad en los ademanes, piques para provocar la impaciencia de los demás, bromas fuera de lugar. Los que se dejan llevar por esta manera de hacer obtienen generalmente lo contrario de lo que buscaban. No, las muchachas son delicadas, y no es haciendo fanfarronadas como puede uno atraer su estimación. En cambio, a ellas les gusta platicar por la necesidad de expresar, de exteriorizar sus sentimientos. Convengo en que esto acarree fácilmente charlas inútiles o poco agradables. Muy fácilmente corren bromas sobre la lengua de las mujeres. Esas bromas pueden servir para pasar el rato, pero no para cambiar su naturaleza. Más vale que los muchachos tengan en cuenta este rasgo femenino y, llegados a ser maridos, no se enfaden cuando, volviendo del trabajo, a veces cansados o preocupados, su esposa los cubrirá de preguntas y no parará de contar en todos sus detalles lo que ha pasado en el día. ¿Acaso
¿No es mejor esto que vivir bajo el mismo techo como extraños, sin comunicarse más una que otra palabra indiferente? Quizás sobre este punto los muchachos podrían hacer algún esfuerzo para salir de sí mismos, a fin de acostumbrarse a compartir con aquellos que los rodean lo que los preocupa. Educándose así a la expansividad, evitarán más tarde de causar esa impresión de silencio y de frío que hiela a la mujer cuando en la noche, después de una jornada de quehaceres o al volver de la oficina, topa con un marido taciturno. Tercero, ella ve de color rosa o gris. La imaginación, la loca de la casa, ocupa en la joven un lugar notablemente más importante que en los muchachos. Contribuye a ataviar la realidad con colores cambiantes, más o menos exactos, ora sonrientes, ora tristes, según la propensión del temperamento, las disposiciones del momento, los sobresaltos de la sensibilidad. Algunas poseen ese don inestimable de volver agradable todo aquello a lo que se acercan, de colorear todo lo que las rodea con un encanto personal, viviente, alegre, mientras que otras pasan su vida en lamentarse aunque estén rodeadas por la mejor de las familias y aunque tengan por marido la flor innata de los hombres. Cuarto, ella recuerda. La mujer, en fin, se acuerda, y cómo, de muchas cosas. De los ancianos que la precedieron, les tributa una veneración que el tiempo no hace más que acrecentar. Ha retenido de ellos esa tal actitud, esa tal entonación que ella hace revivir de tiempo en tiempo para los más jóvenes, manteniendo así en la familia el sentido de la continuidad más de lo que lo hace el hombre. Ella se acuerda de su primera infancia, de que el día que cumplió 7 años llevaba un vestido azul y que el día de sus 15 su padrino le regaló un reloj. Ella se acordará de todas las cartas que le escribís, de las palabras de amor que le decís, de los más insignificantes objetos que le hayáis ofrecido. En el fondo de un cajón, todo estará arreglado como reliquias, pedacitos de papel y pedacitos de listón, y en ciertas fechas irá a contemplar todo eso con delicia. Ella se acuerda también, y es aquí en donde hay que tener cuidado, de las palabras un poco duras, de las incomprensiones reales o imaginarias, de las frialdades aparentes de su marido. Eso se va sumando cada día, y si guarda silencio, eso corre el peligro de alcanzar proporciones que ni uno sospecha. Esta tendencia a replegarse sobre sí misma pide de vuestra parte, desde el principio, un esfuerzo para que vuestra novia se desenvuelva y os entregue una confianza total. Lo esencial es que no guarde sus impresiones para sí misma. Si tiene confianza, os las manifestará, y todas las nubes se desvanecerán gracias a vuestra sagacidad. En conclusión, tanto en el terreno intelectual como en el terreno físico, en lugar de estar rebajando la inteligencia, el juicio, la memoria de la mujer, porque no proceden de la misma manera que la inteligencia y el juicio masculinos, vale más tratar de comprender cómo se complementan el uno al otro. Vosotros, más perspicaces, más precisos, más reflexivos. Ellas, más penetrantes, más intuitivas, más expansivas. Vosotros, más llevados a vivir en el momento actual. Ellas, a menudo sumergidas en sus recuerdos o atormentadas por su imaginación. Vosotros, más fácilmente orientados hacia la inteligencia práctica necesaria para la organización de un trabajo. Ellas de buena gana dispuestas a evadirse. No menospreciéis estas propensiones. Son quizás ellas quienes un día os ayudarán a salir de la vida puramente material para elevaros mutuamente hacia todo aquello que en el mundo es grande y bello. Tercera parte. Ella quiere porque ama,
a costa de cualquier sacrificio que se le exija. Que ella necesite amar para hacer uso de su voluntad, un simple hecho de observación os lo probará. Habréis notado que algunas muchachas, pasados los 25 o los 30 años, no solo se marchitan físicamente, sino que pierden su alegría natural, su entusiasmo, su vida. Se observa con indiferencia, la tal chica está cambiando. Pues sí, está cambiando. Florecita sin amor como una planta sin sol, ya no encuentra en sí misma una palanca suficiente para mover su voluntad. A menudo repite, ¿para qué? Lo que podríamos traducir, ¿para qué amor? Solo la abnegación por algo noble y bello, padres ancianos, sobrinos, apostolado, puede salvarla de su egoísmo y comunicarle una llama nueva, un amor que, aunque no carnal, no dejará de iluminar su vida. Si tal es el poder del amor en una mujer, comprenderéis que es preciso haceros amar con locura. Pero también comprenderéis las responsabilidades que de ello se derivan. El papel de la voluntad masculina, más imperiosa y violenta, no es absorber ese querer femenino dispuesto a abandonarse. Su papel es respetar la personalidad de la mujer, no someterla. No tenéis que decir más que una palabra, a veces ni eso, pues se os adivina, y he aquí vuestro deseo cumplido. Pero hay un peligro por el orgullo masculino, por lo fácil que es dominar a vuestra compañera por el lado del amor, podríais llegar a rebajarla poco a poco hasta volverla vuestra sirvienta. Es tan tentador, decís, cuando se regresa a casa, tomar su periódico y esperar la sopa. Tan agradable hacerse servir a la mesa. En muchas regiones la mujer come después de los demás, de pie, en un rincón de la mesa, las sobras frías de los señores, los hombres. ¿Semejante situación no os parece anormal? No, no debéis tolerar que vuestra esposa sea relegada de esa manera, a otro plano que vosotros. No admitiréis que ella os sirva como a un gran señor. Rivalizar en los pequeños servicios que se prestan el uno al otro, rodearse de atenciones recíprocas, tal es el espíritu que debe animar al equipo conyugal. En esta pareja, por lo demás, es quizás ella quien en definitiva os jalará hacia adelante. Vuestra novia vendrá a vosotros, sin duda, con aspiraciones hacia una vida elevada, soñando en los ideales de la maternidad, en una vida de sacrificio y oración. No tenéis derecho de encarcelarla en las exigencias de vuestro servicio. Podéis hacer de ella todo lo que queráis, pero no seréis un hombre, en toda la acepción de la palabra, si no hacéis de ella algo grande, una persona digna de su papel de educadora. Cuarta parte. ¿Cómo vibra su corazón al amor? Sí, el amor. Hablemos de él, pues no tiene absolutamente el mismo sentido para una muchacha que para un muchacho. Para la mayoría de los muchachos, corregidme si me equivoco, evoca fácilmente un acto natural físico, del cual, dispensadme la palabra, se bromea entre camaradas, sin atreverse uno a hablar en serio, del que con mayor razón se sonrojaría uno de hablar a una novia a quien se respeta. Teóricamente, uno bien sabe que está ligado a la idea del matrimonio, pero de este prefiere uno no hablar demasiado temprano. Los más veleidosos porque siempre tienen tiempo de hacer una final, los demás porque el trabajo los absorbe y esperan tener con qué establecerse. Es bien sabido que el día en que uno entra en firme es preciso también tomar una mujer. Es entonces cuando se pone uno a buscarla, seguro de antemano de que por una que se pierde se encuentran 10. La mujer, en el fondo, se la desea ante todo por su ser físico, el dinero que ella aportará y por el trabajo que ella sola puede hacer en una casa. Jóvenes, este concepto del amor es algo mezquino. Ante este realismo un tanto brutal, ¿cómo concibe la joven el amor?
Nunca fuera del hogar, eso ante todo, a menos que esté pervertida. El gusto por el hogar y por los hijos puede hasta imponerse a ella mucho antes de que se despierte al amor. Primero, los niños. He aquí, creo yo, la primera vocación de porvenir tal y como se presenta a la joven. Mientras que vuestro papel de padre no se os aparece ni por anticipado, ni muy claro, ella ya sueña con los muñecos que un día arrullará y ya sonríe a las misteriosas vocecitas que la llaman mamá. Sus brazos están hechos para mecerlos, tanto como su carne para llevarlos y su corazón para comprenderlos, pues no hay que creer que ella sea capaz solamente de fabricarles un cuerpo. Sus cualidades de intuición, de imaginación, de aguda sensibilidad, forman parte del misterioso instrumento que la providencia forjó para hacer el pensamiento, la conciencia, la voluntad del niño durante tanto tiempo como éste depende de alguien. Hasta su inclinación al sacrificio se le hace indispensable para irse borrando poco a poco de la vida del niño, a medida que éste crece y conquista su personalidad. Todo en ella está previsto y predispuesto para la educación, que es la conclusión, el perfeccionamiento de la maternidad. Segundo, la casa. El techo que resguardará a su nidada forma también parte de sus sueños de porvenir. Aquí abro un amplio paréntesis, porque me parece que ese gusto de la mujer por la casa es una de sus aspiraciones más difícilmente comprendidas en la vida moderna. Todo conjura para apartarla del hogar. Se exige de ella en el exterior un rendimiento tal que ya no le queda tiempo para cuidar como sería necesario la casa y la cocina, y mucho menos para confeccionar esos embellecimientos y mejorías que son su pasión de mujer. Por lo demás, los hombres no ponen en ello ninguna buena voluntad. Tomamos el ejemplo de una familia del campo. Parece que los hermanos se den gusto en arrancar los claveles y los geranios en flor cuando las hermanas se afanan por plantarlos. Y sabemos que se transforma o se repara la caballeriza, pero no la recámara. Eso no rinde nada, se dice. En dinero, quizá, no. Pero si eso concurre a traer un poco de felicidad a la mujer que vive allí, un poco de bienestar a todos los de la casa, ¿será un trabajo perdido? Se extrañan de que la campesina quiera apartarse del campo para ir a la ciudad, pero se ha hecho demasiado poco en verdad para hacérselo amar, cuando no hay que gastar tanto para prepararle, aunque sea un rancho, un hogar agradable. Dejad la cosa a cuenta de la mujer. Ella saldrá del apuro tan solo con un poco de gusto y mucha habilidad manual. Comprendan los jóvenes que sus novias sueñan con el que será un día su propio reino, y dispónganse desde ahora a secundarlas, pues el sello de su delicada feminidad que ellas dejan como por encanto en todas las cosas de la casa será alegría y bienestar para los hogares. Tercero, trabajos de mujer. Y puesto que estamos en este capítulo, vale más desembuchar todo. Confesad que las labores del hogar son objeto de supremo desdén por parte de los muchachos. Trabajos de mujeres, decís con desprecio como si dijerais pequeñeces. ¿Trabajos de mujeres? Pues sí, y para haceros palpar su importancia, vamos mentalmente a tentar una pequeña experiencia. Tratad solamente de suponer que todo lo que hace vuestra madre o vuestra hermana en la casa, y es exactamente todo lo que hará mañana vuestra esposa, deje de hacerse durante una semana. A ver, por ejemplo, en una casa de campaña. Os levantáis. Es domingo por la mañana, no hay camisa lavada y planchada, no hay corbata arreglada en el armario, ni siquiera un pañuelo. Vuestro traje aún todo manchado de lodo sobre una silla y vuestros zapatos llenos de tierra. La recámara no está barrida, las migajas de cada comida se acumulan y también la tierra y el lodo que se trae de afuera.
La estufa o el fuego no está encendido en la chimenea cuando regresáis, ni el puchero canta ya su cancioncita de agua que hierve. Nada caliente, nada cocido para las comidas, los platos grasientos y llenos de sobras. No hay agua para lavarse, ni siquiera una toalla limpia para secarse la cara. Los niños, si son pequeñitos, lloran porque nadie los cambia ni los cuida. Están sucios, asquerosos, repugnantes, hacen mil travesuras, se cortan, se manchan, se caen sin que nadie los levante, los limpie, los consuele. Por la noche, en fin, cuando regresáis agobiados por el trabajo, empapados en sudor o por la lluvia, por la noche, la casa se siente más vacía, más hostil. La lámpara ya no está encendida tras las persianas cerradas, ni siquiera una sonrisa os acoge, ni siquiera un beso. ¿Qué es lo que falta en la casa? Oh, poca cosa, una nada, una mujer. De costumbre, ella está allí todos los días, la buena ama de casa, atenta para que a nadie le falte nada, velando por la salud y por las necesidades de todos. Es tan humilde, tan sencillo y natural su papel, que nadie piensa en darle por ello las gracias, ni siquiera se preocupa de tomarla en consideración. Es un poco como el tic-tac del molino que el molinero ya no percibe por la fuerza de la costumbre, y tan solo lo nota cuando bruscamente para. Quizás se necesite también que una mujer desaparezca para que se aprecie el lugar que ocupa en una casa ese granito de trigo que escondido entre las paredes del hogar produce muchos frutos. Esto nos ha llevado lejos del amor tal como las jóvenes lo ven, pero la casa ocupa un lugar tan importante en las preocupaciones de la mujer que me ha parecido conveniente insistir en ello. Primero, inquietud de la espera. Ellas esperan, os decía yo, unos muñecos color de rosa que mecer, una casa alegre y llena de luz para cobijarlos, y luego, como a un gran desconocido, a ese joven que un buen día vendrá a hablarles de amor. Esta ansiedad por ser escogida puede volverse para la joven una verdadera angustia cuando la edad avanza y ella ha visto partir, felices desposadas, a las más bonitas y a menudo a las más frívolas de sus compañeras. ¿Será preciso decirlo? Los muchachos serios, siendo como son los menos dañados, a veces por un poco de polvo en la cara y un cabello ondulado y bien arreglado, se sienten más fácilmente embrujados por esos encantos. Ellas esperan, pues, ser escogidas, y a pesar suyo, cada vez que un muchacho les habla un poco más cordialmente, se renueva en lo más íntimo de su ser la ansiosa pregunta: ¿acaso será este? Segundo, es delicado iniciar una joven al amor. Vosotros ni siquiera os fijáis, pero ella, ¿lo habéis pensado alguna vez? De vosotros, ella ha retenido una sonrisa, un apretón de manos un poco más cálido, menos que eso, una frase que le habéis lanzado al cruzarla por el camino. ¡Qué hermoso tiempo para la cosecha! O, tiene usted mucha prisa hoy. Esas palabras han resonado en ella muy profundamente. Las ha saboreado porque venían de ti. Ha vuelto a pensar en ellas durante todo el día y por la noche al dormirse. Desde el despertar resonaron a sus oídos como un canto de alondra, y aunque no tenga ninguna certeza, ninguna prueba, se ha construido a la larga todo un andamiaje coherente compuesto por tus palabras, por tus miradas, por tus ademanes, los más habituales, y todo eso canta en su ser una hermosa canción embriagadora. Nada sospecháis de ese poema que las muchachas compusieron sobre el hombre, que puede ser cualquiera de vosotros antes de manifestársele abiertamente. Y nunca adivinaréis lo que se derrumba en aquella muchacha que seguramente se había ilusionado de conquistar vuestro amor el día en que,
sin conocer sus ensueños, os entreguéis a otra, es decir, a aquella que Dios os destinara. Algunas tienen tanto miedo de quedarse solteronas que a veces, sin medir el alcance de sus actitudes, sucede que se hacen provocativas. Creyendo en una aventura sin consecuencias, el joven entonces se abandona a la brutalidad de su instinto. Dejadme deciros que no hay muchachas para divertirse. No hay más que mujeres que debéis aprender a respetar, a todas, cualesquiera que sean las imprudencias que a veces les dicta la necesidad de encontrar amor. Pues para ellas, todas las aventuras tienen consecuencias. Una joven sana no sabría entregarse sinceramente más que una sola vez. Si ella ha dado este paso decisivo, es que ha creído en un amor durable. Desamparada de volver a encontrarse sola, madre quizás sin tener hogar, la más lamentable condición para una mujer. Exasperada al comprobar que se han burlado de ella y que ella sola va a sufrir el peso de una falta cometida entre dos, ¿sabrá detenerse sobre la pendiente que conduce al vicio? ¿Creéis que el joven en semejante caso puede estar muy orgulloso de sí mismo, cualquiera que sea la indulgente opinión hacia él? Lo cierto es que se ha puesto en una alternativa que resolverá según la rectitud o no de su conciencia. O bien se empeñará en casarse con la joven que efectivamente ha tomado por mujer sin haberla escogido y sin haber intercambiado con ella el juramento definitivo que funda un hogar, y todos saben que a veces esos encuentros casuales constituyen hogares mal avenidos en los que los esposos sufren mucho al llevar una vida en común. O bien, cobardemente aparentará ignorar que un hijo, en alguna parte, está a cargo de su madre y de la sociedad, porque él, el padre, no tuvo el valor, después de haberse atrevido a llamarlo a la vida, de asumir hasta el fin las cargas de su paternidad. ¿Creéis que un muchacho que ha obrado de esta forma se sentirá orgulloso de sí mismo cuando en la noche de su boda, su novia, la que él escogió esta vez y que se ha vuelto delante de Dios su mujer, le hará el incomparable ofrecimiento de un cuerpo conservado puro para él? ¿Qué ofrecerá él en cambio? No os metáis despreocupadamente en aventuras, ni juguéis con el amor. La muchacha no busca aventuras, sino el verdadero amor. Es cobardía por parte de un hombre aprovechar de su ingenuidad, tanto como es peligroso fiarse uno de su propia debilidad. Reflexionad, pues, cuán grave es iniciar a una joven en el amor. Tercero, inquietud del amor. También en el caso de que una aventura no haya tenido ningún final desastroso, considerad que vosotros, los jóvenes, a veces tenéis un amor que después de cierto tiempo podéis dejar por motivos razonables o no. Pero esto no acontece en nosotras con la misma facilidad. Un amor cortado, aunque solo en sus comienzos, deja en las jóvenes huellas profundas que el tiempo no borra, y a veces es una espina clavada en su corazón durante toda la vida, a pesar de que una se ha casado y tenga hijos. Es que nosotras creemos casi siempre en vuestra seriedad, y nos ilusionamos que el amor que nos ofrecéis sea el nuestro. El amor. Con esta sola palabra, su corazón late fuertemente, como al aproximarse de algo inmenso que al mismo tiempo le da miedo y la atrae. Es su alegría y su preocupación. Así, una vez que habéis entrado en su vida, el mismo amor que desde tanto tiempo anhelara, he aquí que ahora le da continuas ansias. En esto se revela muy distinta del hombre. Ella teme que una vez realizado, ese sueño pierde el encanto de las primeras confesiones, de los primeros días del noviazgo. Podría ser que por mucho tiempo el aspecto físico del amor cuente muy poco para ella y hasta le repugne, y que al lado de su esposo más fácilmente satisfecho por vuestra simple presencia, ella continúe esperando la única forma de amor capaz de llenar sus deseos, es decir,
esa adhesión exclusiva del marido a su persona toda entera, cuerpo y alma, pero alma sobre todo. Y mientras que para vosotros, después de cierto tiempo de matrimonio, los negocios, las amistades, el mundo exterior siguen existiendo o hasta volverán a tomar el primer lugar, para ella el amor que lo ha acaparado todo continuará a devorarlo todo. Nada entonces tanto la penaría como la casi indiferencia en la mirada de un esposo que ya se ha acostumbrado a ir espaciando progresivamente sus pruebas de ternura y de estimación. Comprendedla. Puede ser que al final de este rápido vistazo guardaréis la impresión de que la mujer es algo muy complicado. He tratado de haceros penetrar un poco en los laberintos de su complejidad, de su afectividad, con el fin de ayudaros a comprenderla mejor. Todas las veces que una reacción femenina os sorprende, preguntaos cuál es el porqué. Buscad con toda vuestra buena voluntad. Y este esfuerzo, mejor que experiencias envilecedoras, os preparará para la gran fusión del hogar. Hay que acercarse a las muchachas con un conocimiento elemental de su psicología si se quiere tener la alegría de descubrir la maravilla del plan divino que los puso a vuestro lado. Pues, en el principio de este mundo, Dios, después de haber creado al hombre, se dijo a sí mismo: «Este pobre muchacho es muy malo que esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él». Y por eso, desde entonces hasta el fin de los tiempos, el hombre llamará con ardor a ese ser femenino que completa el suyo desde todos los puntos de vista. La mujer esperará con impaciencia todo aquello que en el hombre la complementa, y sus dos inteligencias, sus dos voluntades, sus dos cuerpos, sus almas fundidas en una, realizarán con alegría ese gran conjunto de amor inmensamente rico y fuerte que en verdad es una obra maestra de Dios. Quinta parte. La espera del novio. Cuestiones sobre el noviazgo. Primero, ¿qué cosas han de tener en cuenta los jóvenes antes de contraer matrimonio? Los jóvenes de ambos sexos, antes de contraer matrimonio y aún antes de entablar relaciones, han de tener en cuenta dos cosas muy importantes, a saber, si tienen vocación para ese estado y qué sujeto les conviene elegir o aceptar. La vocación a un estado es un llamamiento íntimo y secreto de Dios, llamamiento que por lo general se deduce de las propias aptitudes e inclinaciones para aquel estado determinado de vida de que se trate. Tocante al matrimonio, suelen los jóvenes de ambos sexos no preocuparse de su vocación, juzgándola innata y confundiéndola lastimosamente con esas ilusiones y sueños dorados que solo esperan la edad y la ocasión para su realización. ¿A quién no gusta un dulce?, suelen decir ellos y ellas, ignorando las grandes amarguras que les esperan tras ese primer dulzor. ¿A quién no atrae ese paraíso de delicias?, repiten a porfía unos y otras, sin sospechar siquiera en las espinas que se ocultan tras el capullo de esa vistosa flor. ¿A cuántos ha precipitado en la desgracia esta vana ilusión? Pero aún supuesta la vocación al estado conyugal, es necesario atinar con el sujeto con quien se ha de compartir esa vida para siempre, y no creer que el primer o la primera que sale a su paso y le dirige la primera sonrisa es el ser que la providencia le tiene predestinado para cónyuge. Segundo, ¿cómo conocerán si Dios los llama al matrimonio? Hablando en tesis general, son llamados al matrimonio los que no sienten vocación especial para otro estado cualquiera, ya que Dios llama a todos los individuos de la especie humana en general
a la propagación de la misma especie. De modo que los que no se sienten llamados francamente al estado sacerdotal o al estado de virginidad en el mundo o en la vida religiosa, y en cambio no tan atractivos al matrimonio, pueden considerarse llamados por Dios a este estado común. Así y todo, para no equivocarse en asunto de tanta gravedad, los jóvenes no han de resolverse a abrazar el matrimonio sin antes pedir a Dios luces en la oración y consejo a sus padres y a un buen director de conciencia. Ninguno, por lo demás, ni aun de los llamados, ha de osar lanzarse al matrimonio y asumir las tremendas responsabilidades que él crea sin conocerlas y pesarlas con madura deliberación. Tercero, ¿cómo conocerán qué sujeto les conviene elegir o aceptar? Desde luego, y es lo primero, observándose mutuamente y sin prejuicios, para ver si física, moral y socialmente se complementan ambos, si se aman con verdadero y entrañable amor, y si están dispuestos una y otro a afrontar los mayores sacrificios, además asesorándose de sus padres y de personas sensatas y desinteresadas, entre las que ha de primar un buen director de conciencia, y por fin pidiéndole a Dios luces en la oración. El tiempo del noviazgo es un tiempo de mutuo estudio, en el que deben entrar en juego tanto la razón como el corazón. Lo que tratan de concretar ambos es por una sola vez y para siempre. No es negocio que se preste a ensayos ni a segundas experiencias. Uno con una sola vez y para siempre. Tal es la sentencia irrevocable a que los novios por propia elección se van a condenar si pasan adelante. Por lo tanto, han de observar serenamente si entre los dos hay proporcionalidad en edad, salud, posición social, riqueza, carácter, educación, concepto de vida, costumbres y religión. Es decir, si confluyen en ambos una serie de semejanzas que serán la mejor garantía del amor, o si por el contrario existen entre los dos diferencias insalvables. Piensen que la unión conyugal a la que los dos aspiran es la compenetración, la fusión de dos vidas en una sola vida, el complemento recíproco del hombre por la mujer y de la mujer por el hombre, la unión de una inteligencia a otra inteligencia y de un corazón a otro corazón, una comunicación, una especie de flujo y de reflujo de cualidades, de virtudes, de perfecciones que se suplen, templan y equilibran recíprocamente en armonioso concierto. Estudio tan complicado como el de dos vidas y en circunstancias tan especiales, es imposible que los novios lo puedan hacer bien por sí solos, y por lo tanto es necesario que consulten y atiendan a sus padres y a su confesor, y sobre todo al Padre de las Luces y al consejero infalible, Dios, por medio de la oración. No os quepa, novios, la menor duda. Una vida piadosa y de sacramentos es el camino más seguro para aceptar en la elección o aceptación de sujeto, y la mejor garantía para la futura felicidad. Cuarto, ¿qué hay que tener en cuenta especialmente respecto a la edad? Que para que el matrimonio resulte ha de existir una relativa igualdad de edad entre los contrayentes, y que de ordinario no conviene noviarse ni casarse demasiado jóvenes. En realidad, no hay nada legislado en la Iglesia respecto a la edad de los contrayentes, una vez que el varón tiene 16 años cumplidos y la mujer 14, pero los médicos y los moralistas y la experiencia cotidiana desaconsejan los enlaces demasiado prematuros. Sobre esto es imposible establecer una regla general. Pueden presentarse casos muy diversos, en los cuales solo con una exquisita prudencia de parte de los interesados y de sus padres y consejeros se podrá llegar a una solución aceptable. El ideal es que ambos hayan llegado a la ordinaria madurez física y moral,
para que puedan cumplir de inmediato y sin riesgo el deber de la paternidad, engendrando hijos robustos y cuidando de su crianza y educación integral. Novios y novias que por su edad y formación necesitan todavía de ayos y mamás, ¿cómo pueden aventurarse a constituir un hogar? En cuanto a la igualdad de edad de los contrayentes, 5 ni 6 años de diferencia no tienen importancia ni pueden acarrear inconvenientes apreciables, máxime si es el varón el que se los lleva a la mujer. Pero si la desigualdad es mayor, el matrimonio resulta peligroso y muchas veces hasta ridículo. Esposos que no coinciden más o menos en la edad difícilmente pueden coincidir en los gustos y apreciaciones de las cosas y sucesos domésticos y sociales, y por ende amarse cordialmente y comprenderse lo bastante para vivir en paz y contento. La mujer no siempre podrá casarse a la edad que desea y que sería la ideal, mas siempre estará en su mano no aceptar el amor cuando ella es, a todas claras, demasiado niña, ni cuando él ha empezado ya a envejecer. Y hoy en día, con la relajación de costumbres y los excesos de todo género, envejecen tan temprano los hombres, física y moralmente. Quinto. Mas, viniendo a casos prácticos, ¿qué cualidades ha de exigir la joven cristiana a su prometido? La joven cristiana, que de veras lo es, ha de exigir a su prometido que sea sano de alma y de cuerpo, amante del trabajo aunque sea rico, económico sin tacañerías, virtuoso y religioso y de buen carácter. Estas cualidades lo mismo pueden hallarse en un joven de humilde condición que en un afortunado, en uno de carrera lo mismo que en un labriego o en un artesano, etc. Y ninguna joven que anhele la felicidad del hogar debe aventurarse a casarse con quien de hecho no las posea ya. Una sola que le falte basta para comprometer la felicidad conyugal, como lo enseña la experiencia de todos los días. Sexto. ¿Qué se ha de hacer con un prometido adornado de todas estas cualidades, pero irreligioso? Con un joven de estas prendas, pero irreligioso, ha de portarse con suma cautela, y no ha de perdonar medio para acercarlo a Dios y a las prácticas piadosas. Casarse con un hombre sin religión es condenarse a vivir siempre en desacuerdo, y hasta exponerse a peligro de perversión. Por eso, nada ha de cuidar tanto la joven cristiana como que su prometido piense y obre lo mismo que ella en materia de religión, gracia que conseguirá infaliblemente si ella es virtuosa y le edifica con su comportamiento, si ora y comulga por él, y si se ingenia para instruirlo o hacerlo instruir y para ponerlo al contacto con algún sacerdote amigo. Si con todo eso nada consigue, es que es un impío, y por nada del mundo debe aceptarlo ella para esposo, pues no se entenderán jamás, y además comprometerá su salvación y la de sus hijos. Séptimo. ¿Y no hay esperanza de conseguir después de casados lo que no se consiguió antes? Esperanza habrá mientras haya vida, pero son tan contadas y cuestan tantas lágrimas las conversiones de los maridos que casarse con esa terrible perspectiva es una verdadera temeridad. Antes de casarse, tienen las jóvenes en sus manos y en su corazón todos los recursos necesarios para conquistar a sus prometidos para la religión. En cambio, después de casados, por lo general son ellos los que llegan a imponerse, y cedan ellas o no cedan, su fe y su moral tendrá que sostener luchas tremendas, y ellas se verán condenadas a un perpetuo desgarramiento de conciencia. Las ruinas espirituales y materiales que acarrean estos matrimonios desiguales en materia de religión. Octavo. Pero si él, aunque no practicante, es respetuoso y condescendiente, ¿no será sujeto aceptable? Sí, será más aceptable que el impío, que nada cree y nada promete.
Pero una doncella verdaderamente cristiana ni aun con ese debe unir su suerte si no quiere aventurar su felicidad. Un católico no practicante, por respetuoso y condescendiente que sea, vive habitualmente en estado de pecado mortal, y por lo tanto no pertenece al alma de la Iglesia y está en continuo peligro de condenación. La joven que le da su mano sabe de antemano que da su amor a un hombre enemigo de Dios, y que por consiguiente cierra su hogar a muchas bendiciones del cielo, además de exponerse a separarse de él después de la muerte para toda la eternidad. Razones honestas de ordinario desatendidas y aún desdeñadas. Por mucho menos rompió su compromiso con un gentilhombre, Santa Juana de Chantal. Miraba ella a través de la reja de su castillo y vio al joven en la calle en el momento de pasar el viático hacia la casa de un enfermo. No solo no ha doblado la rodilla, exclamó ella indignada, sino que ni siquiera se ha descubierto al paso del Santísimo. Jamás será mi esposo. Con muy buen sentido, la santa amaba más a Dios que a su prometido. 9. ¿Qué cualidades ha de exigir el joven a su prometida? El joven ha de exigirle a su prometida sobre todo estas 4 cualidades: que sea piadosa, prudente, bondadosa y amante del silencio y del trabajo. La condición principal de una joven es el ser piadosa, es decir, el tener inclinación y gusto por las cosas de Dios y celo por la guarda de su santa ley. De ahí sacará ella abnegación, amor acendrado al marido y a la casa, dulzura, tolerancia, paciencia en los trabajos y la justa y clara visión de su misión doméstica. Una mujer sin religión es un monstruo y no vale para esposa. De la mujer prudente dice la Escritura: la mujer prudente edifica su casa, la necia, en cambio, aun la fabricada destruye con sus manos. Proverbios 14. Asimismo dice de la bondadosa: buena mujer, buena herencia. Mejor sería morar con un león y con un dragón que habitar con una mujer mala e iracunda. Y de la reservada y hacendosa observa: mujer sensata y callada no tiene cambio ni trueque. La mujer hacendosa es la corona de su marido. Por el contrario, la mujer parlera y ociosa es un manantial de chismes y altercados, dentro y fuera de su casa. 10. ¿Y es lícito apetecer en la futura esposa riqueza y hermosura? Ciertamente lo es, con tal que ellas vayan unidas a la bondad de corazón y a la humildad de espíritu. Aunque el joven pueda apetecer en su prometida belleza y patrimonio pingüe, no debe dejarse seducir solo por eso. La belleza y las riquezas son efímeras y además muy a menudo encubren un alma egoísta, vulgar y soberbia. Belleza sin bondad es fría, orgullosa, con desdenes que no podrá soportar un hombre digno. La riqueza altanera hará del marido, sobre todo si no es rico, un juguete de los caprichos de la bella rica. Vale más un corazón efusivo, con tesoros de ternura y abnegación, que todas las riquezas. Y más que las gracias del cuerpo, fugaces, le servirán al hombre la solicitud cariñosa, las pequeñas habilidades caseras, la puntualidad y pulcritud en los servicios domésticos, la maternidad amante y abnegada de la esposa. 11. ¿Cómo han de comportarse los novios en sus relaciones? Los novios en sus relaciones han de comportarse con todo recato y delicadeza, evitando toda peligrosa familiaridad en el trato mutuo, ya de palabra, ya de obra, y haciéndose así merecedores para el futuro de las bendiciones del cielo.
Los novios en sus relaciones han de atenerse a las costumbres honestas del lugar, así por lo que hace a la frecuencia de las visitas como por lo que respecta a la duración del noviazgo. Los noviazgos demasiado prolongados son casi siempre desastrosos, como también lo son las entrevistas demasiado repetidas. En un justo medio está la virtud. Las que a todo trance débense evitar son las entrevistas solitarias, como gravemente peligrosas para la honestidad. Se visitan los novios para conocerse, para adaptarse cada vez más el uno al otro, para completarse lo que mutuamente les falta, para estimularse en los estudios y trabajos, para fomentar el mutuo amor, para recrearse y entretenerse honesta y apaciblemente. El uno para el otro ha de ser la persona más amada, la de sus íntimas confidencias, la de sus planes y sus ensueños. Si no intiman ambos, si no congenian, si no se comprenden, es señal evidente de que no son el uno para el otro y deben romper sin tardanza. La base de estas relaciones ha de ser el amor, pero un amor siempre acompañado de respeto. Si éste empieza a faltar y a convertirse en familiaridad, es que el amor empieza a enturbiarse y a degenerar en pasión. En ese trance, todas las precauciones serán pocas para impedir que el mal siga adelante y provoque la ira de Dios. Cuando es bondadoso y generoso el Señor con los novios timoratos, es terrible con los atrevidos y faltos de recato. Ay de las madres que pierden de vista a sus hijas en las entrevistas con sus novios, y hay también de las hijas que hurtan maliciosamente la vigilancia de ojos amigos. 12. Para las visitas de los novios suelen establecerse las siguientes reglas de conducta. Primero, que las visitas se hagan con intención de contraer pronto matrimonio. En virtud de esta regla, no se permiten las visitas de quienes no pueden o no quieren casarse dentro de un plazo de tiempo razonable, verbi gratia, de 1 o 2 años o poco más, si bien excepcionalmente se puede estirar algo más ese plazo ante la esperanza bien fundada de conseguir pronto un puesto, de terminar de construir una casa, de concluir la carrera, etc. Segundo, que las visitas sean moderadas, es decir, ni demasiado frecuentes ni demasiado largas. La experiencia persuade que esto es necesario para que las novias sobre todo no pierdan luego la serenidad y el equilibrio, ni se insolenten contra los padres, queriendo emanciparse de ellos antes de tiempo y ponerse a las órdenes y caprichos de sus novios. Tercero, que las visitas se hagan con las debidas cautelas, de modo que el peligro moral que siempre existe entre novios se conjure del todo o de próximo se convierta en remoto. Para esto, no deben entrevistarse los novios contra la voluntad de sus padres o ignorándolo ellos. No deben estar completamente solos, sobre todo de noche. No deben permitirse familiaridades menos honestas, de palabra ni de hecho. No deben salir solos de paseo, ni acompañados de otros novios como ellos. Y por encima de todo, deben salvaguardar su virtud con la presencia de Dios y la frecuencia de los sacramentos. Tu novia te habla. M. Lambert. Ad maiorem Dei gloriam. Dos banderas.